Bueno, bienvenidos a la unidad número 6. Aquí vamos a ver los instrumentos para mejorar en la composición, ya sea una composición de sucesión de imágenes o imágenes simples, aisladas. Es una serie de instrumentos que yo creo que van a servir mucho a la hora de componer imágenes con armonía, con equilibrio. Eso significa que todos los pesos y las fuerzas de la imagen van a estar compensados, van a estar equilibrados. Vimos en la unidad anterior lo que significaba un peso, es decir, de cómo un elemento tiene una importancia, una jerarquía visual en la composición. Vamos a intentar que todos los elementos tengan una armonía, un equilibrio visual para lograr esa composición. ¿De acuerdo? Bueno, al ser esta unidad muy visual, os pido que os apoyéis en las imágenes que os he dejado en la teoría para que sepáis exactamente a qué me refiero con los términos, con las definiciones. Vamos a empezar con las composiciones básicas, que tenemos tres. Verticales, que nos dan un sentido de estabilidad, de potencia casi. Las horizontales, que nos dan un sentido de calma, también de estabilidad, pero también de más calma. Y las diagonales, que nos dan ese dinamismo de ir a algún sitio, de ir o volver a algún sitio. Y combinando entre ellas, entre estas tres, pues tendremos unas composiciones básicas que nos permitirán ya empezar a componer de un modo más complejo que no simplemente vertical, horizontal o diagonal. Entonces podemos mezclar estas tres para alcanzar un primer grado de complejidad en nuestras composiciones. Bueno, otra cosa a tener en cuenta a la hora de componer de un modo simple es la línea del horizonte, saber dónde ponemos la línea del horizonte y por qué, cómo bajándola o subiéndola le damos más importancia a la imagen que queremos resaltar o menos importancia, como las cosas que están debajo de la línea del horizonte siempre están como un poco aplastadas y las cosas que sobresalen encima nos dan un sentido de más potencia, de más fuerza. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen más peso en nuestra composición? Aquí hay que valorarlo dependiendo de qué punto de vista estemos hablando. Si estamos hablando del punto de vista de la lectura de la imagen, bueno, sabemos que la lectura de la imagen de un modo occidental, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Empezamos en la esquina izquierda arriba y vamos así hasta llegar a la esquina abajo derecha, ¿no? Por lo tanto, nosotros formamos una línea diagonal, una flecha diagonal que nos lleva a componer desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Ese sería el flujo de dinamismo de una lectura occidental. De manera que todo aquello que esté en esa línea pues tendrá un mayor peso visual, mayor dinamismo que no todo aquello que esté fuera de esa línea. También la dirección de la línea cuenta, es decir, por ejemplo, un elemento que vaya desde arriba hacia abajo se está yendo y un elemento que vaya desde abajo hacia arriba y de derecha a izquierda está volviendo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Depende también de los elementos geométricos, de cómo son esos elementos geométricos. Sabemos, como dijimos en la unidad anterior o la anterior, no recuerdo exactamente, dijimos que cuanto más geométrica sea una forma, más peso tendrá en nuestra composición. Por lo tanto, las formas que son menos geométricas pues tendrán menos peso y de esa manera podemos capturar la atención hacia la forma más geométrica componiendo. ¿De acuerdo? Bueno, otro parámetro sería dependiendo de la horizontalidad o verticalidad de los elementos, de los objetos que tengamos en la composición. De esta manera los elementos más verticales pues tienen más peso, más jerarquía visual en nuestra composición. Los elementos más horizontales tienen menos y por eso lo podemos comparar siempre, podemos aprovecharnos de este parámetro para resaltar algunos elementos. Otro sería dependiendo del contraste de los elementos. Un objeto que tiene un contraste mayor, que tiene un tono mayor, pues resalta mucho más en la composición, tiene mayor peso, mayor jerarquía visual. De manera que para composiciones pues muy complejas, donde haya muchos elementos, pues el contraste nos puede ayudar a entender qué objetos queremos resaltar y cuál queremos dejar un poco en profundidad, en lejanía.
También dependiendo de la posición de los elementos. Un pequeño paréntesis aquí. Bueno, toda esta teoría de los elementos y de la composición pues se estudió un poco cuando se introdujo el arte abstracto, ¿no? Sobre todo con los escritos de Kandinsky, lo espiritual en el arte y otros escritos sobre el arte abstracto, pues se introdujeron estos elementos de composición, de dinamismo, con cuadrados, con círculos, de manera que se ve mucho más con la abstracción la composición. Por eso conviene hacer una composición antes un poco abstracta para entender bien el peso de los elementos y cómo esos elementos están equilibrados. En este caso, en la posición de los elementos, lo que vamos a ver es si ese elemento está tocando el borde o no. Si está tocando el borde de la ilustración, de la imagen, perdón, ese elemento está más parado que si no lo está tocando, ¿de acuerdo? Y si está en la línea que comentábamos antes de lectura, pues tiene más dinamismo todavía que si no está en esta línea. Bueno, dependiendo de la profundidad de los elementos. Esto significa que si hay dos elementos igual y percibimos que uno es más profundo que el otro, pues ese elemento tendrá mayor peso visual porque lo percibiremos como de mayor tamaño, naturalmente. Los colores también. Los colores cálidos priman siempre sobre los colores fríos, de manera que en ese juego de contraste muchísimos ilustradores juegan en mezclar tonos cálidos con fríos. Siempre estos son reglas que se puede buscar siempre la excepción y podemos jugar al contrario también, como en un ambiente cálido, pues naturalmente un solo elemento frío pues jugará a nuestro favor. Bueno, elementos aislados en los cuales si hay un conjunto de elementos y percibimos que uno está un poco más aislado del resto o no forma parte de esa comunidad, pues tendrá mucho mayor peso visual porque lo asociamos a un tipo de narración y sucede algo porque este elemento está aislado, está contra un grupo, se desarrolla en nuestro hacer una serie de elementos narrativos que nos ayudan también a marcar la jerarquía, el peso visual de los elementos. Bueno, ¿cuáles son los errores de composición más frecuentes? Bueno, más frecuentes significa que yo he visto más trabajando con ilustradores y con alumnos. Uno muy frecuente, el que hablamos antes, de considerar el marco de la ilustración, es decir, los límites de la ilustración como punto de apoyo o parte de como si fuera un teatro, ¿no? Aquí hay dos opciones, o considerarla invisible, es decir, que eso no existe, o considerarla visible, es decir, jugar con ello y formar parte de un juego entre el lector y el creador. En medio no se puede estar, no se puede jugar a cuando me conviene lo hago y cuando no me conviene no lo hago, porque crea mucha confusión en el lector. Otro error muy frecuente es el pliegue del libro cuando se trata de una doble página en un libro, cuando se abre. Poner elementos que son difíciles de leer cuando está el libro entreabierto, ¿de acuerdo? Sobre todo las caras, sobre todo las manos, elementos que sean difíciles de difícil lectura. Se pueden poner elementos que continúen en una página y sigan en la otra, pero que su lectura sea fácil, es decir, que no sea de difícil lectura cuando está el libro entreabierto. Bueno, otro error frecuente es no considerar el contexto de la imagen, ¿de acuerdo? Una imagen no es pequeña porque su tamaño sea pequeño, no es grande porque su tamaño sea grande, es pequeña o grande en comparación con el contexto, con qué significa pequeña o grande. Es decir, como pongo en el ejemplo, un gran pájaro dibujado en medio de la página no significa que sea grande o pequeño, es solamente un pájaro. Si ponemos una hoja gigante significa que es un pájaro pequeño, y si ponemos un árbol al lado pues significa que es un pájaro enorme, como veis en estas imágenes. Entonces, atención al contexto, es muy importante siempre mostrar un detalle, un pequeño indicio, una pequeña prueba para que el lector entienda de qué estamos hablando, dónde está ese elemento y de qué forma parte, cuál es el contexto de ese elemento, ¿de acuerdo? Otra cuestión, un error frecuente, recurrente, es no considerar al texto,
si se trata de un libro ilustrado o de un álbum donde el texto va dentro de la imagen, no considerar el texto como un elemento de la composición, sino ponerlo, hacer la ilustración y después pegar el texto. El texto forma parte de la ilustración porque forma parte de una jerarquía visual cuando abrimos el libro y vemos todos los elementos, ¿de acuerdo? No tiene el mismo peso que tiene un personaje, o que tiene el personaje principal, o que tiene el personaje, el elemento principal en la composición, pero tiene su peso y tenemos que tratarlo como tal. Tenemos que equilibrar todos los pesos de la composición también teniendo en cuenta la imagen. Yo suelo poner en la ilustración un par de líneas para ver que ese sería para mí el peso que tendría ese elemento en mi imagen. Bien, ¿cómo crear una composición interesante? Yo os propongo dos cosas. Primero, ver qué es una composición interesante y después os doy los instrumentos para intentar crearla. ¿De acuerdo? Una composición es una jerarquía visual, hemos visto, y lo que se trata es de buscar la elegancia y la armonía dentro de la composición. Eso se hace ocupando los espacios. Yo os aconsejo sobre todo buscar la abstracción aquí, buscar el movimiento, el dinamismo, la composición con el sentimiento que queréis transmitir a través de la abstracción, de esas grandes formas que nos permitirán tener un layout primero, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso. El segundo es buscar las subformas dentro de ese layout, ¿de acuerdo? De modo de dividir esas formas en formas más pequeñas. Y a continuación lo que vamos a tratar es pues buscar los detalles, buscar las pequeñas cosas que nos den un grado mayor de complejidad de la composición. ¿De acuerdo? Os he dejado una serie de plantillas que nos ayudan a modificar la ilustración con una perspectiva, repito, óptica correcta, no correcta desde el punto de vista del ojo humano. También podemos jugar tranquilamente con las perspectivas, con diferentes perspectivas, tanto inventadas como con diferentes puntos de vista, para engañar, que esto se trata solamente de esto, de engañar al ojo humano. ¿De acuerdo? Una otra manera para ayudar en la composición son los contrastes. A través de contrastes podemos establecer los elementos, resaltar elementos que queramos, como veis en las dos imágenes que os proporciono. Y también un pequeño truco que está usado muchísimo en la pintura es el de alternar los claros y los oscuros para alcanzar grandes profundidades. Es decir, alternando claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, se establece un engaño al ojo que hace que los objetos se vayan en profundidad, se vayan alejando cada vez más. Otra cosa muy importante para aprender la composición son los espacios negativos, ¿de acuerdo? Que es transformar aquello que percibimos como fondo, transformarlo en primer plano. Hay muchísimas imágenes que juegan con este espacio negativo, y es un modo muy interesante de jugar con imágenes, ya que normalmente el texto de la imagen, si es un álbum ilustrado, si es un libro ilustrado, está en blanco, de manera que podemos jugar con ese blanco como color inverso, es decir, pasar de usar ese blanco para ponerlo en un primer plano y no ponerlo en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Por último tenemos la experiencia visual. La experiencia visual se trata de lo que conoce el lector, que tú sabes que conoce el lector. Os he puesto esta imagen de Javier Zabala, que creo que es bastante ilustrativa, en la cual hay un grupo de ciervos, está la luna, y el lector percibe que es todo blanco, pero el lector sabe que para ser todo blanco significa que tiene que tener el mismo color el cielo, tiene que tener el mismo color el suelo. Por lo tanto, puede ser la nieve, puede ser un invierno frío. Es decir, el lector percibe eso quizás inconscientemente, pero sabe información que nosotros le estamos proporcionando sin mostrársela. Esto es muy interesante y es bastante difícil de hacerlo. Bueno, dicho el último sería el ritmo. Entendemos ritmo normalmente como una secuencia de imágenes que tienen una cierta armonía, un cierto equilibrio, pero es posible también que el ritmo esté en el interno de la ilustración, es decir, que esa ilustración tenga también una secuencia, tenga un cierto ritmo. Esto lo sabéis todos los que trabajáis con el cómic, que dentro de una sola imagen existe un ritmo, una cierta melodía que hay que seguir. Esto se ha usado, como por ejemplo os pongo aquí de Little Nemo, si después
transformado en otras cosas, es decir, ese ritmo de una sola imagen se ha transformado en ritmo para muchas imágenes. El ritmo es importante, pero lo veremos más adelante con más profundidad en la siguiente unidad. Bueno, ¿para qué sirven este tipo de grids que os he dejado para descargar? Los que trabajéis con digital, sobre todo con Procreate, habréis notado que hay algunas herramientas como perspectiva, como composición en tercios, que nos sirven directamente para componer. Los que trabajáis con manual, como yo mismo, pues tenemos que imprimirnos este tipo de grids para, atención, no se trata de componer con estas herramientas. Estas son herramientas para verificar si la composición es correcta, ¿de acuerdo? O que nos pueden ayudar, por ejemplo, en el caso de las perspectivas, a mejorar la perspectiva si queremos hacer la perspectiva siempre óptica que comentamos. De manera que yo, por ejemplo, lo que hago es primero hacer la composición, es decir, mi composición de imagen, y después, a través de una tabla de luz, de una mesa de luz, lo que hago es comprobar primero si esta ilustración, la composición es correcta, o me ayudo, por ejemplo, como en este caso, me voy a ayudar de las líneas de fuga de esta imagen para, creo que está por aquí, sí, por aquí, de estas líneas de fuga para ayudarme a componer mejor la imagen, ¿de acuerdo? En este caso, esta grid que la he compuesto yo es muy útil sobre todo para los espacios del texto, ¿de acuerdo? Para que en este espacio, en estos dos cuadrados, ¿lo veis? Rectángulos, perdón, estos dos rectángulos, pues no esté nada de texto, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bueno, esto es todo de la unidad. Como veis, es una unidad bastante compleja porque es muy importante la composición. Vamos a ver por último el ritmo y cómo programar vuestra formación a partir de ahora en un corto, en un medio y en un largo plazo, ¿de acuerdo? Gracias por escuchar.